Sean bienvenidos tanto estudiantes como docentes acá a este pequeño y sencillo acto, pero que tratamos desde luego que se esté cargado de todo el significado correspondiente. La tarde de hoy vamos a premiar a estudiantes distinguidos en el segundo semestre, quienes obtuvieron calificaciones altas, creo que de 90 para arriba. Y también vamos a tener el gran gusto de reconocer la labor de algunos de nuestros docentes que fueron destacados en el transcurso del semestre anterior, que los estudiantes reconocieron en ellos ese valor y ese esfuerzo y esa lucha que se hace. Creo que para nosotros, para la universidad y sobre todo para la facultad, es motivo de un gran gusto el poder llevar a cabo este tipo de acciones, porque el tema de la educación en una época como la nuestra está, pues yo diría que un poquito complicado, que tenemos verdaderamente que ver y que reconocer cuál es el papel de la educación. Y entonces yo les pregunto a ustedes, queridos estudiantes, ¿para qué están estudiando lo que estudian? Obviamente son muy buenos estudiantes, pero podrían ser igual de buenos en una ingeniería, podrían ser igual de buenos en una medicina o en cualquier otra carrera. Pero aceptaron estudiar educación. Y si bien es cierto, es tremendamente importante curar a un enfermo, y es tremendamente importante hacer una buena casa para gente que lo necesita. Y es también muy importante poder establecer una discusión en un juicio, etcétera, que denote estas cosas, pues, y que se lleve a cabo como debe ser, con todo lo que la ley indica. Y si bien es cierto, pues, que cualquier otra profesión les daría algún tipo de satisfacciones, esta profesión tiene un punto tremendamente delicado, que es el tema de la educación, y que es educar. ¿Y educar a quién? ¿Y educar y cómo? ¿Y cuál es el efecto del esfuerzo de la educación? Es decir, ¿qué hacemos educando? ¿Qué logramos verdaderamente cuando estamos educando? ¿Qué es el impacto en una vida humana cuando estamos llevando a cabo una serie de estrategias que provocan un aprendizaje en nuestros estudiantes? ¿Qué es lo que hacen nuestros maestros y lo que ustedes en su papel de docentes les tocará hacer en determinado momento? Guatemala pasa por una etapa tan complicada. ¿Por qué tan complicada? Toda la vida ha sido complicada aquí en Guatemala. Guatemala es un país tan lindo en paisajes, tan lindo en la naturaleza, etcétera, y en ese mismo nivel es lindo para toda clase de problemas. Es re fácil encontrar problemas en Guatemala. Criticar es facilísimo. Hay una escarbadita y sale el cobre. Una escarbadita en el tema que quieran y sale el problema. El que quieran, el tema que se les ocurra. Que va desde cualquier cuestión que tenga que ver con procesos de desarrollo económico y desarrollo social, ideológico, político, hasta los problemas que tengan que ver con los temas de carácter religioso, emocional y espiritual. Problemas por todos lados. Y entonces uno piensa verdaderamente, ¿será que la estructura educativa del país no está rindiendo los resultados que quisiéramos? ¿Será que esa estructura educativa que tiene el país en todos los niveles, desde preprimaria, primaria, secundaria y universidades en sus correspondientes profesiones, ¿será que no están dando resultados? ¿Que no estamos haciendo lo que debemos de hacer? Pues esa es una pregunta que dejo en el aire. ¿Por qué? Porque nadie va a aceptar que no está haciendo bien lo que le toca. ¿Quién de nosotros los docentes va a decir, si yo vengo y le reclamo y le digo, mire, usted no está haciendo, usted está seguro que está haciendo lo que debe de hacer? Seguramente que vamos a decir, y con todo el alma y el corazón, me desvelo, sufro, hago, vuelvo y todo lo que ustedes quieran. Entonces uno dice, pero ¿y los resultados? Entonces no sirve de mucho los esfuerzos que hagamos si verdaderamente no obtenemos los resultados que esperamos. Y entonces eso necesita que tengamos una meridiana claridad en cuáles son los resultados que esperamos obtener. ¿Y qué necesita o qué espera la universidad como la Galileo que haga? Pues bien sencillo,
bueno, no tan sencillo, eso es verdad, pero sí espera que tengan el conocimiento apropiado respecto de la asignatura para la cual se especializan. Si es matemática, que sepan matemática. Si es historia, que sepan historia. Que verdaderamente reconozcan la influencia que hace en el desarrollo del pensamiento y en el desarrollo de una mente creativa y de una mente crítica, tanto la historia como la matemática o la biología o la sociología o la geografía, lo que quieran. Eso es lo que esperamos. Pero no solo eso, no solo el aspecto académico, también esperamos de que en el tema social y emocional seamos capaces de desarrollar las habilidades que se necesitan. ¿Y esas habilidades cuáles son? Complicado, porque ni modo de mencionarlas, pero una de ellas son las relaciones interpersonales. Que seamos capaces de dialogar, que seamos capaces de reconocer que no pensamos igual que los demás o que los demás no piensan igual que nosotros. Pero no porque los otros piensan de manera distinta que yo son mejores ni peores que yo. Debo de reconocer claramente, si la escuela logra enseñarle cosas de ese tipo a los estudiantes, entonces posiblemente podemos hablar de una sociedad democrática. Un gobierno no es democrático solo porque votamos cada cierto tiempo y elegimos a quien sea. Ese es cuento. Esa es una de las grandes ventas de lo más simpáticas que hay a nivel político. Desde luego que a los políticos no les agrada en lo más mínimo que yo pueda expresar un punto de vista de este. Pero no es cierto que la democracia está únicamente fincada en el tema ese de ir a votar para escoger a alguien. Peor después de todo lo que ha pasado en los últimos 10 meses en el país. Peor, en donde claramente se ha visto ahora más que nunca, y que conste que no solo ahora. Lo que pasa es que al fin el agua llegó al rebalse. Pero la verdad es que cada vez que escogemos personas, y me da mucha pena hacer un señalamiento, una crítica de personas, porque la verdad es que a saber cómo le diría uno estando en estos zapatos, ¿verdad? Pero cada vez nos damos cuenta que nuestra manera de elegir no es precisamente la apropiada, por todo lo que nos pasa. Y aquí sí que no es cuento ni que uno diga, lo que pasa es que vos pensás de una manera que no es, no. No es que tengamos ideas diferentes o ideologías diferentes ni nada por el estilo. Ahí está la evidencia. Ahí está lo que le ha pasado al país por no hacer las cosas como debe de ser. La única gran ventaja, mis distinguidos colegas docentes y mis distinguidos alumnos, la única gran ventaja es que tenemos a quien echarle la culpa. Es lo único. Y entonces eso me descarga a mí de culpa, sin entender que nosotros también tenemos una buena carga de responsabilidad en todo este montón de fallas raras que viven pasando en el país. ¿Verdad? Ahora, la preocupación va más allá también de solo el país. El mundo en general está medio dando vueltas. El tema de la FIFA y el fútbol, el tema del tenis que está saliendo a luz. Dice uno, pero entonces ¿qué? Ahí es donde vuelvo a insistir. ¿Y la educación entonces? ¿En dónde aprendemos a ser honestos? ¿En dónde aprendemos a ser sinceros? ¿En dónde aprendemos a ser respetuosos? ¿En dónde aprendemos la dignidad del trabajo? ¿Dónde? ¿Dónde voy a aprender cómo resolver una ecuación o un sistema de ecuaciones? ¿O cómo voy a entender cuáles son los procesos históricos que han llevado al país a donde estamos? Hay que hacer un esfuerzo. Y ustedes, desde luego, al ser hoy reconocidos como estudiantes excelentes y al ser reconocidos como maestros ejemplares, espero que sigan en esa lucha. Que no piensen que ya se lo saben todo, porque mientras más creo que ya me la sé de todas, más ignorante estoy. Así que disfruten de los triunfos, disfruten de las cosas que hacen que su familia lo celebre, disfruten de las cosas que hacen que sus instituciones y sus compañeros lo celebren, porque son pocas esas cosas. Ahora Guatemala está sumida en un, como les dijera yo, tenemos tanta esperanza del nuevo gobierno,
Como que si el nuevo gobierno fuera a hacernos el milagro, cuando no queremos entender que en realidad la esperanza está en nosotros. Trabajemos como debe ser, seamos honestos en la medida de lo que debe ser, pero es que difícil es ser eso. Es difícil porque malos ejemplos hay y montones hay de malos ejemplos. Pero aprendamos a discutir, aprendamos a ver si verdaderamente estamos cumpliendo o no con lo que nos corresponde hacer. Y hablar así es problema para uno de profesor. ¿Y por qué se vuelve problema para uno de profesor? Porque a saber si uno está haciendo bien las cosas, yo podré estar hablando un montón de cosas ahorita y a saber si estoy logrando hacer las cosas. Yo podré poner todo mi empeño, pero siempre, por favor, evalúense a sí mismos y tengan mucho cuidado. ¿Por qué? Porque nadie habla mal de su rancho aunque se esté cayendo. Esa es una ley psicológica. Es decir, ninguno va a reconocer qué malo está haciendo lo que hace, porque a saber qué haría, pues, ¿verdad? Le van a echar en depresión y le van a pasar muchas cosas raras. Por eso es que uno defiende a capa y espada lo que está haciendo. He visto muchas cosas muy raras. El tráfico vehicular es un problema. Y es un problema. ¿Y por qué el tráfico vehicular se está volviendo un problema serio? ¿Será porque andamos en el carro mucho tiempo? Esa es una. Pero se está volviendo un problema serio por dos razones básicas. Una, porque empieza a descomponer el carácter y la personalidad de las personas que van manejando. Porque entonces uno le sale el animal, pero fácil le sale el animal después de media hora de andar en el carro, y empiezan las bocinas, los maltratos, los insultos y todo ese tipo de cosas. Eso descompone el carácter de las personas. Y entonces llegan a su casa o a su trabajo a rematar con quien no deben de rematar, ¿verdad? Y en el peor de los casos la gente se mata por quitar que quiero pasar. Esa es una. Y la otra, el otro gran problema es de carácter económico. En su momento, pues, podré explicarles en cuánto aumenta el gasto de cualquier persona por pasar de una hora o más en el tráfico. Y entonces todas estas cosas van generando. Y como un contrasentido de lo más simpático, año con año llegan al grueso vehicular. El año pasado dieron la noticia de que se había aumentado, creo que, no me acuerdo si en 80,000 unidades vehiculares nuevas. Y dice uno, puches, mucho le podrán decir a uno que la cosa está bien, etcétera, pero ahí va uno. Hasta que vamos, es tan simpático eso de que no entendemos que por no hacer las cosas como debe ser, va a haber al fin una ley, ahí se acuerdan de mí, va a haber al fin una ley que va a obligar a las personas, tal vez exagero, pero van a decir, el día lunes solo carros rojos. Nada más. El día martes, azules. El miércoles, verdes. ¿Verdad? Para lograr parar esto. Ya estoy viendo a todos los de otros colores, viendo que sí, que no sé qué, que no sé cuántos, ¿qué hago? Ya alguien se inventará ahí que mi carro es rojo y mañana solo verdes, pero yo tengo una pinturita que le puedo echar rápido y lo pongo verde y lo pongo. Somos geniales para ese tipo de cuestiones. Pero va a haber una ley que nos va a ir exigiendo cada vez más el que seamos cuidadosos con ciertas cosas, ¿verdad? Para que va a haber una ley que diga, bueno, las motos, el parque vehicular de motos ha crecido en más de un 300%, ¿verdad? La moto, ahora hay muchas mujeres manejando moto, tengan cuidado nada más, eso es todo, pero ha aumentado mujeres piloteando moto. ¿Cuáles son las implicaciones sociales y qué se necesita en la sociedad para que vengan las damas y decidan comprar una moto y andar en moto y meterse en ese relajo? Cosa que no sucedía hace ¿cuántos años? ¿Qué? ¿5 años, licenciado Retolaza? ¿5 años? ¿2 años? ¿3 años? ¿10 años? No hacían eso. Una mujer andar en moto hace 5 años, no, ¿cómo hacer eso? Hasta que entendieron que no había otro medio. Así pues que se dan cuenta de la problemática ante la que estamos. Se dan cuenta que tenemos que ver muchas cosas con el tema educativo, ¿verdad? Y la otra cosa que quiero mencionar, desde luego, que en medio de todas estas batallas y de estas luchas,
Hace 10 años en Guatemala se decidió llevar a cabo un programa que se llama El Maestro 100 Puntos. Entonces lo que se hizo fue invitar a los maestros que están haciendo cosas novedosas a llevarlo a una especie de concurso en donde las universidades están representadas casi todas y en donde todos revisamos cuáles son las propuestas de los maestros, ¿verdad? Que regularmente deben de ser propuestas novedosas, propuestas fuera de lo que generalmente les toca, porque eso esperanza a las personas. Y este año creo que tenemos varios maestros acá en la universidad. Uno de los premios me parece que es el que puedan estar en la universidad, y uno de ellos es el maestro José Carlos Ismatul, ¿verdad?, que está ya en su licenciatura, que pues no sé si está aquí con nosotros el maestro José Carlos Ismatul. Si está aquí, que por favor se ponga de pie, y si no está es porque no le avisaron o no sé, pero de todas maneras hay otros maestros que son 100 puntos y que estamos ahí. Pues ojalá nosotros formemos muchos maestros 100 puntos. Hoy no me queda más pues que felicitarlos, un fraternal abrazo, un apretón de manos con mucho calor, ¿verdad?, con mucho esperanza, para que verdaderamente nos lancemos pues al trabajo de la educación y que sobre todo entendamos que educar no es pues cualquier cosa. Oye, muchas gracias por atenderme, y gracias por estar acá. Gracias. Claudia María Díaz Gularte. La maestra Shirley Paredes. Walter Muñiz. Alumnos distinguidos, el diploma dice así: Galileo Universidad otorga a Maya Libertad López Pineda el presente diploma de reconocimiento por ser alumna destacada durante el segundo semestre del 2015 en la carrera de licenciatura en Administración Educativa de la Facultad de Educación. Guatemala, enero del 2016. Firma el decano y el señor secretario de la universidad, la señorita Maya Libertad. Saily Ailen Mantecón Verdote. La alumna Valeria Velázquez. Alumna Cindy Janet Carrillo Oliva. Claudia Susana Zamora Borrayo de Morales. José Alfredo Pineda Higueros. Muchas gracias, muchas felicitaciones. Ya platiqué del compromiso en el que están. Por favor, lo menos que puedo hacer es instarlos a que sigan estudiando y a que sigan haciendo su mejor esfuerzo por una mejor formación, y que la universidad pueda actuar con mayor responsabilidad también con el tema educativo. Muchas gracias y muchas felicitaciones para ustedes y su familia. Muchas gracias.